Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Elena está haciendo un trabajo realmente fantástico y es una pionera aquí en su tierra de todo lo que estamos hablando, que son médicos que ya están trabajando dentro del sistema o justo al lado, y que abrir puertas siempre es difícil sin que te pongan el estigma de que eres un poco rarito. Bueno, si te dicen rarito es una palabra simpática. A veces van un poco más lejos las cosas, ¿no? Y simplemente es una falta de información. Yo a veces cuando hablo con médicos que están muy al otro lado y les explico cosas y detalles, me dicen, no, pues yo no me creo estas cosas que dices. Pero una vez a mí me pasó, y te cuentan una historia que hasta yo me cuesta creerla. Y digo, y pues si me explicas esto, ¿por qué no te lo crees? No, hombre, pero esto fue una cosa, y lo que tú me explicas estás cada día con este rollo. Digo, no hay diferencia, lo que pasa es que tú no pones la oreja larga para ver qué ocurre cada día. ¿Ya? Ya, sí. Pues venga. Muy bien. Buenos días. Yo me llamo Elena Palomo y soy médico y psiquiatra, como han dicho en mi presentación. Y bueno, antes de empezar quisiera dar las gracias a los organizadores de este evento por el enorme esfuerzo que han hecho para reunirnos a todos aquí y por el gran honor de haberme invitado. Para mí es un gran honor estar aquí en este momento tan especial entre todos vosotros, médicos, terapeutas, sanadores, cada uno desde su lugar, trabajando juntos por lo que evidentemente es el nuevo paradigma en el mundo de la salud, la medicina integrativa. Y daros gracias también a los que habéis venido a escucharnos un sábado de verano aquí por la mañana y que seguís aquí a las 12 todavía escuchando lo que tenemos que decir, y espero que cada uno de los ponentes pongamos nuestro granito de arena para que al final del día podáis decir que os ha merecido la pena quedaros. Yo os voy a hablar desde un enfoque diferente en salud mental, desde la medicina integrativa. Antes de entrar en materia, quiero compartir con vosotros brevemente mi recorrido, cómo he llegado desde la medicina convencional que estudié en la facultad, cómo he llegado a la medicina integrativa y a estar hablando en un simposio como hoy de médicos, terapeutas y sanadores. Yo, a lo largo de mis ya 20 años de recorrido profesional, me he sentido muy a menudo incómoda entre dos aguas, como titula el doctor Francisco Arnosel su libro, o a veces entre 3 y 4 aguas, porque me he ido formando en paralelo. Por un lado, en la medicina convencional, me especialicé en primer lugar en medicina de familia. Luego, queriendo profundizar más en el conocimiento de la mente, que desde siempre me fascinaba, me especialicé en psiquiatría. En paralelo a esta formación convencional, oficial, me fui formando, como tenía la suerte de haber experimentado en primera persona por haber sido tratada con medicinas no convencionales como la homeopatía y la acupuntura, pues quise formarme y me he formado también en otro tipo de abordajes no convencionales, y en paralelo a mi formación en psiquiatría me iba formando como psicoterapeuta. Entonces me sentía como bajo una presión siempre de tener que elegir cómo elegir o definirme, si soy médico convencional, médico no convencional, médico homeópata, si soy psiquiatra o psicoterapeuta. Siempre así, hasta que... Entonces, cuando yo empecé a escuchar el término de medicina integrativa, para mí fue un gran alivio, porque fue darme cuenta de que no hacía falta elegir. De hecho, es mejor no elegir. Se puede integrar todos los conocimientos que todos los profesionales de la salud vamos adquiriendo a lo largo de nuestro recorrido, podemos integrarlos y ponerlos a disposición del paciente que llega a nuestra consulta con el problema del tipo que sea. Entonces, esto es la medicina integrativa.
como vemos en esta imagen, pues la medicina integrativa es un abordaje de la medicina desde una visión holística y multidimensional, incluso del ser humano, y poniendo a disposición de él o ella para ayudarle y acompañarle en su proceso a la recuperación de su salud, todos los instrumentos que dispongamos, desde medidas higiénico-dietéticas, cambios de estilo de vida, nutrición, ejercicio físico, hábitos, pasando por todo tipo de abordajes no convencionales aquí en Occidente, pero que de una manera menos invasiva y menos agresiva pueden potenciar los mecanismos innatos del organismo para ayudarle a autosanarse, hasta usando medicamentos, fármacos cuando es necesario, porque a veces es necesario para aliviar en momentos de mucho sufrimiento o para contener en situaciones agudas, a veces necesitamos fármacos. ¿Y qué decir de las cirugías? Pues evidentemente a veces también las necesitamos, pero dejándolo en la medicina integrativa dejamos este tipo de abordajes más agresivos e invasivos para solo en los casos en que es realmente necesario. En esto consiste la medicina integrativa, en esto y en una serie de valores y principios que luego os voy a hablar un poquito más. Para situarnos un poco, os voy a contar un poquito de historia de la medicina integrativa. Para los que no habéis oído hablar de esto antes, medicina integrativa en realidad ha existido siempre. Hipócrates ya hablaba de medicina desde una visión holística e integradora del ser humano. Pero a lo largo de la historia y en paralelo con las tendencias de la ciencia, la medicina ha ido tendiendo a ejercerse más desde el dualismo cartesiano, cuerpo-mente, desde el materialismo, el reduccionismo. Nos hemos ido superespecializando y ahora parece que en paralelo quizás con los avances de la ciencia también, de la física cuántica y todo lo que la misma ciencia nos está demostrando y enseñando, la medicina también está volviendo a una noción, a un concepto del ser humano multidimensional y una visión holística de la salud y del ser humano. A mediados de los 90 se empieza a hablar en Estados Unidos ya de un nuevo modelo de actuación médica que llaman medicina integrativa, Y ahora mismo ya más del 75% de las facultades de medicina en Estados Unidos tienen programas de medicina integrativa pre y posgrado. Incluso hay hospitales donde uno puede especializarse, ser residente de medicina integrativa. Ya existen libros de texto que empiezan a ser clásicos de medicina integrativa. Hay unos libros que son de la misma editorial que el Harrison que hemos estudiado todos o casi todos los médicos en algún momento, pues ahora hay libros de texto de medicina integrativa que ya se empiezan a convertir en clásicos. En Europa ya existe, que la ha nombrado antes Paco, la Asociación Europea de Medicina Integrativa. Hay una revista de divulgación científica, se está haciendo mucha investigación, hay una página web de la Asociación Europea y según por lo que yo sé, yo diría que Alemania quizás está a la cabeza en este movimiento, seguida por Suiza, Francia, Reino Unido y otros países donde ya las terapias y las medicinas no convencionales están incorporadas en el sistema de salud público. Aquí en España empiezan a aparecer cada vez más y más centros de medicina integrativa, pero de momento sobre todo en el ámbito privado. Aunque sí que, por ejemplo, unidades del dolor en muchos hospitales ya se usa la acupuntura, otras terapias no convencionales. En el mundo de la psiquiatría, en salud mental, en muchos, por ejemplo, en La Paz, en Madrid, en Valencia, está Vicente Simón, en Barcelona, en muchos hospitales se empieza a enseñar mindfulness
y meditación, de lo que os voy a hablar un poquito después, a los residentes de psiquiatría. Y en Cataluña he sabido hace poco que en la formación de los médicos de familia, que van a estar luego en los centros de atención primaria, tienen 5 meses de formación en mindfulness en su currículum oficial, lo cual me parece una noticia estupenda. Luego os voy a explicar un poquito por qué. Y luego, aquí en Euskadi, en la Facultad de Medicina, ha existido durante muchos años la asignatura de medicinas complementarias, y ha existido ya no porque se jubiló la profesora que dirigía ese curso, y era una asignatura optativa que todos los años se llenaba el cupo y había gente que se quedaba fuera sin poder entrar en esa asignatura. O sea que hay mucho interés. Yo creo que está claro, es evidente que este es el nuevo paradigma en el mundo de la salud. Bueno, como yo os voy a hablar de un enfoque desde la medicina integrativa en salud mental, ya os he explicado un poquito, para los que no supierais a qué me refiero cuando hablo de medicina integrativa, y lo siguiente que deberíamos de poner sobre la mesa es preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental. ¿Qué es salud mental? Salud mental se puede definir de muchas formas o de ninguna. Se puede definir de muchas formas, desde diferentes culturas, desde diferentes suposiciones o desde diferentes enfoques teóricos. Yo os voy a contar una que a mí me gusta mucho y además me parece que encaja muy bien en el encuadre de la medicina integrativa y de nuestra manera de entender y ver la salud en general. Es la definición que hizo Freud en su día y que para mí sigue estando vigente en el momento actual. Él definía salud mental como la capacidad de amar, trabajar y jugar. Con capacidad de amar se refiere a la posibilidad de establecer relaciones auténticas e íntimas con otras personas, donde poder dar y recibir afectos sin excesivo miedo. Con capacidad de trabajar se refiere a la posibilidad de sentirse generativo, de sentir que lo que uno hace tiene sentido y de tener cierto orgullo en las tareas que uno desempeña en la comunidad. Y con capacidad de jugar se refiere a la posibilidad de disfrutar de actividad simbólica al nivel que sea y de poder disfrutar con otros de este tipo de actividad. Esto es lo que definía Freud como salud mental y yo considero que es una buena definición y que es un buen objetivo por el que trabajar desde la medicina integrativa. Para mí esto es salud mental. Salud mental no es la ausencia de un trastorno mental, desde mi punto de vista, porque yo sé porque conozco personas que cumplen criterios diagnósticos del DSM de un trastorno mental específico y sin embargo tienen muy buena capacidad de amar, jugar y trabajar. Y también conozco personas que no cumplen criterios de un trastorno mental según el DSM, pero sin embargo no tienen esa capacidad, por ejemplo, de amar. Bueno, y nos podemos preguntar, ¿y qué tipo de abordajes no convencionales pueden ser de utilidad en salud mental? Pues todos estos que he puesto aquí son los que nombra Kaplan en su libro. Si los psiquiatras, que he visto que hay algunos en la sala, todos conocemos el Kaplan, es uno de los libros de texto clásicos en la psiquiatría. Todos lo hemos estudiado en algún momento, bien en la formación, bien preparando oposiciones, o lo hemos usado como libro de referencia. Es un clásico y un libro de referencia. Bueno, pues Kaplan dedica un capítulo entero a las medicinas, lo que él llama medicinas complementarias,
las terapias complementarias en salud mental. Y estas son las que él enumera y las describe brevemente. Y voy a leer una frase que dice explícitamente en su libro, dice que considera osado rechazar a la ligera el valor de algunos sistemas de tratamiento que tienen siglos y algunos de ellos miles de años de antigüedad. No debemos despreciar, y menos sin conocer en profundidad, los beneficios de medicinas que en muchos casos milenarias y que han sido utilizadas por miles y millones de personas a lo largo del planeta. Bueno, aquí con esta diapositiva quiero hablaros de esos principios y valores que os he nombrado antes, que creo que todos los que trabajamos en medicina integrativa desde el ámbito que sea, compartimos, estamos de acuerdo y son la base de nuestra forma de actuar. Y con cada uno de ellos os explicaré esto cómo yo lo interpretaría en salud mental. En primer lugar, reconocemos y damos mucho valor y la capacidad innata del organismo de autosanación. Entonces, en medicina integrativa solemos intentar, antes que empezar a poner remedios o para calmar los síntomas o para curar, intentar potenciar los mecanismos autosanadores del organismo para que camine solo hacia la recuperación de su salud. En salud mental eso también es aplicable. Incluso yo diría, o sea, no hay ninguna persona ni con un trastorno mental, aunque sea muy grave, que no tenga aspectos sanos en su personalidad o en su persona, vamos. Yo donde he visto trabajar esto de una manera, fantástica y con unos resultados espectaculares es en un hospital de día muy cerquita de aquí, en Vizcaya, donde trabajaban con pacientes psicóticos muy graves y se trabajaba mucho trabajando de reforzar y hacer crecer esos aspectos sanos que todo paciente tiene. En segundo lugar, diferenciamos entre sanación y curación. En medicina integrativa, hablamos de sanación cuando hablamos de una recuperación o restitución de la salud del organismo, un cambio a nivel del organismo entero. Sin embargo, curación nos referimos más a un cambio de estado. Por ejemplo, en una neumonía, que es un caso fácil de entender, una neumonía, si le damos antibióticos, curamos la infección, eliminamos los gérmenes, inclinamos la balanza hacia la sanación, pero realmente curamos la infección. Y luego es el propio organismo el que va a sanar ese pulmón y que ese pulmón recupere su estado natural de ser. Y con medicinas no convencionales pues se puede potenciar esa capacidad autosanadora. En tercer lugar, nos enfocamos más en la salud que en la enfermedad y el bienestar. Apuntamos en salud mental, más que a suprimir síntomas, pues a potenciar todo eso que he hablado cuando he dicho que es salud mental, pues potenciar la capacidad y desarrollar la capacidad de amar, jugar, trabajar. Eso sería lo que se haría desde la medicina integrativa. El paciente en medicina integrativa tiene un papel proactivo. A diferencia de la medicina más paternalista, donde el paciente viene y viene a que le quitemos el malestar o el sufrimiento o la enfermedad, en la medicina integrativa la relación médico-paciente es diferente y el paciente suele venir ya en una actitud diferente, haciéndose responsable de su salud y participando de todas las decisiones y acciones y cambios que tenga que hacer para ir caminando hacia la recuperación de la salud. Esto es así en medicina integrativa en general, en salud mental
también. No separamos cuerpo, mente y espíritu. Yo a lo largo de mi trayectoria profesional he comprobado que cuerpo y mente y espíritu están profundamente interrelacionados. No hay enfermedad física que no tenga un componente psíquico o psicológico en su origen, en su evolución o en el grado de sufrimiento que genera. Y si trabajamos sobre esta parte psíquica, el camino hacia la sanación será más rápido, profundo y además el paciente suele aprender algo en el camino. Cualquier trabajo que hagamos a nivel psíquico tendrá una influencia en el cuerpo y cualquier trabajo que hacemos a nivel físico sobre el cuerpo tiene una influencia a nivel mental y espiritual. Cuando yo hablo de espiritual me estoy refiriendo a la dimensión espiritual del ser humano, a su capacidad de sentirse, a ver si siente que la vida tiene un sentido, que su vida tiene un sentido, que está conectado con el mundo, con la vida, con los demás. Si hay personas hay quien siente la presencia de un ser o algo superior y hay quien lo focaliza en una religión o no. Eso es lo que quiero decir con espiritual y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta tanto en salud mental como en salud en general. Entendemos al individuo como parte de una familia, de un sistema, eso en medicina integrativa en general, en salud mental especialmente, y de hecho muchas veces el enfermo mental es el que está expresando un malestar del sistema. Y como he dicho antes, la relación médico-paciente en medicina integrativa es especialmente importante, de máxima importancia. La escucha en medicina, tanto en medicina general como en salud mental, es de máxima importancia. Nada funciona si no hay escucha. Nada funciona si no hay escucha. Todo profesional de la salud va a hacer una escucha, seguramente hará una escucha activa, atenta, atendiendo no solo a lo que está al lenguaje verbal, sino también a lo que expresa de manera no verbal. Pero yo aquí lo que estoy hablando es de una escucha más allá de una escucha activa, de una escucha profundamente empática. Se trata de escuchar con todos los sentidos, con los ojos, los oídos, las manos y el corazón, sobre todo con el corazón. Cuando escuchamos con el corazón sin intentar analizar todo lo que nos está contando y pensando respuestas y soluciones rápidamente a lo que nos está diciendo, sino simplemente estar ahí, escuchar y dejar que nos llegue al corazón, y vamos a comprender mucho mejor lo que le está pasando a esa persona en su totalidad y cómo se está sintiendo. Y solamente con una escucha así ya estamos proporcionando aire psicológico a la persona que ha venido a la consulta, y a partir de una escucha así podemos establecer un vínculo desde el cual se puede trabajar mucho mejor todo lo que vayamos a hacer después, desde psicoterapia o lo que sea que vayamos a trabajar a continuación. Y bueno, ya enfocándonos en salud mental más en concreto, ¿qué es lo que hacemos cuando llega un paciente a la consulta de medicina integrativa con un problema o una queja de salud mental? Bueno, pues como en cualquier otra consulta de salud mental, si queremos trabajar a un nivel profundo, habrá que hacer, en mi opinión, algún tipo de psicoterapia, cada uno desde el enfoque que sea, pero un trabajo psicoterapéutico viene a nivel individual, viene a nivel grupal, pero para resolver lo que sea que nos está trayendo, o asuntos del pasado que a lo mejor están sin terminar de resolver, o antiguos traumas o lo que sea. También yo doy mucha importancia, y de hecho luego me voy a detener un poco más en eso, en enseñar a todos los pacientes
especialmente a los de salud mental, pero a cualquier paciente por cualquier problema de salud, a manejar el estrés y las emociones. Creo que si queremos hablar de una sanación profunda de cualquier tipo de patología, hay que aprender a gestionar el estrés y las emociones. En mi caso, en el centro donde yo trabajo, donde yo ejerzo, lo hacemos desde el mindfulness, que es bueno, luego os voy a hablar un poco más del mindfulness. Luego usamos fármacos, fármacos convencionales, bien homeopáticos, cuando es necesario, porque hay veces que la persona llega en un estado de mucho sufrimiento y necesita un alivio, aunque sea a la vez que hacemos un trabajo más en profundidad. Y hay situaciones agudas en las que es necesaria una contención para luego ya seguir trabajando en más profundidad. Pero a esto que he dicho, que es todo más específico de la salud mental, nosotros añadimos un trabajo a nivel del cuerpo entero, y es en la primera consulta de medicina integrativa de una persona, aunque llegue desde la salud mental, creo que mañana va a hablar una persona de la entrevista inicial, pero preguntamos qué dieta lleva, cómo está a nivel físico, y hacemos un trabajo de desintoxicación y de desintoxicación y de nutrición a un nivel celular profundo. En el centro donde yo trabajo, además, hacemos una serie de pruebas y análisis bioquímicos para afinar más, pues para ver si hay algún tipo de intoxicación, que a veces simplemente con solucionar eso mejoran los problemas de salud y salud mental también. Nosotros solemos hacer un mineralograma donde se ve si hay una intoxicación por metales pesados, y se ven también si hay déficits de ciertos minerales o oligoelementos. Hacemos a veces un test de ácidos grasos para ver cómo está, y también test de estrés oxidativo, y solemos pedir a menudo aminoacidogramas para ver cómo están los aminoácidos en sangre, y luego en base a todo eso pues reponemos lo que haga falta con dieta, y si hace falta con suplementación pues de aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, a veces usamos fitoterapia. Eso es lo que hacemos en concreto en una consulta de medicina integrativa cuando llega una persona con un problema de salud mental. Como he dicho, para una sanación profunda y con un problema de salud mental, yo creo que es fundamental hacer un trabajo de psicoterapia. Cada uno lo hace desde el enfoque que haya aprendido. Yo en mi caso trabajo desde la psicoterapia humanista y sobre todo Gestalt, y luego pues uso las herramientas que he aprendido en el camino, como el EMDR, que es muy muy efectivo, hipnosis ericksoniana, biodescodificación, etc. Y me voy a detener un poquito más en este aspecto que os he dicho antes del manejo del estrés y de las emociones, del mindfulness, porque me parece tan fundamental y tan sencillo y con unos beneficios enormes, que creo que, aunque ayer di un taller sobre esto más en profundidad, voy a volver a nombrarlo. Voy a poner solo unas poquitas de las diapositivas de ayer, pero porque quiero que llegue a cuanta más gente mejor, porque creo que es algo que debemos de divulgar. En primer lugar, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness es una manera de ser, la traducción sería atención o conciencia plena, atención plena o conciencia plena. Es una manera de ser o de estar en el mundo, en la vida, una manera de estar con atención intencionada al momento presente, aquí y ahora, con todas las experiencias internas y externas que se estén dando en este preciso momento. Y para que esa atención al momento presente, aquí y ahora, sea terapéutico, hay que atender a ese momento y a esas experiencias con una actitud de apertura, de curiosidad y de no juicio, de lo que llamamos ecuanimidad. Entonces, atender al momento presente
con esa actitud es enormemente terapéutico, produce beneficios tanto a nivel psicológico como físico, que os voy a contar en un momento. Lo que no es, hay mucha gente que confunde con relajación, pero no es relajación. Sí que uno de los beneficios más claros e inmediatos es la reducción del estrés, pero no es relajación. De hecho, se trata de estar bien despierto y atento en el momento presente, aunque sí con una serenidad, pero serenidad que no es relajación. Vale, tampoco es meditación, no es un equivalente a meditación. Es uno de los pasos de la meditación, puede ser la puerta de entrada al camino de la meditación, pero no es equivalente. De hecho, se puede aprender mindfulness sin meditar, aunque las meditaciones guiadas y meditaciones, bueno, de todo tipo, son muy útiles para ayudarnos a desarrollar las habilidades del mindfulness, pero no es necesario. Y tampoco tiene ninguna connotación religiosa. Ciertamente sus orígenes provienen de la tradición budista, de una de las habilidades que enseñan en la tradición budista, de sati, que se habla, bueno, pero uno puede hacer mindfulness en el autobús sentado, no hace falta sentarse en un cojín ni poner la mente en blanco, no tiene ninguna connotación religiosa. Y los beneficios los voy a explicar un poquito ahora, tanto psicológicos como físicos. Hay cientos de estudios y pongo ahí lo de NICE es el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido. Ellos, después de muchos estudios y metaanálisis, porque se ha hecho muchísima investigación en mindfulness al ver todos los beneficios que trae algo tan sencillo, lo recomiendan con prioridad alta y se aplica en sanidad pública en el Reino Unido ya desde hace años. ¿A quién le puede venir bien? Pues a todo el mundo. Yo hablo desde la salud, pero lo están utilizando deportistas de élite para mejorar el rendimiento, lo están utilizando en empresas también. Beneficios psicológicos generales, pues beneficios cognitivos, mejora de la atención, concentración, memoria, mayor conciencia de experiencias internas y externas, menor reactividad automática frente a las mismas, mayor capacidad de regulación emocional, mayor afecto positivo, mejora la capacidad de autocompasión y de compasión y amabilidad hacia los demás, muy importante, y se desarrolla la empatía. A mí me parece impresionante los efectos de algo tan sencillo como pararse unos minutos a estar en silencio aquí y ahora todos los días e intentar llevar eso al día a día. Todos estos beneficios no es que la gente los cuenta, es que hay muchos estudios que demuestran estos beneficios haciendo pruebas y test antes y después. A nivel físico, a nivel de salud física, también hay muchos beneficios. Manejo del dolor crónico. La primera persona que habló de mindfulness fue Jon Kabat-Zinn por los años 70, y él, que conocía la tradición budista, se le ocurrió que sati, o la atención plena, podría ser interesante enseñar a un grupo de pacientes con enfermedades crónicas y con dolores severos crónicos, y que quizás les podría beneficiar, y desarrolló ese programa básico, el programa básico de 8 semanas. Los efectos fueron tan espectaculares que se empezó a investigar más y más sobre el tema, y ahora hay desarrollados muchísimos programas para diferentes tipos de patologías, problemas tanto de salud mental como de salud física, adicciones y de todo. El mindfulness, el desarrollar esas habilidades y entrenar la atención, tiene unos efectos que son visibles y medibles a nivel cerebral, y el cerebro, como sabemos, bueno, el sistema nervioso central está conectado con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y a través del mindfulness se ha visto que se equilibra el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo, como podéis ver en esta imagen, está conectado
con pues casi todos los órganos. Entonces, esto se nota y se puede medir, entonces, los beneficios para la salud. También en el cerebro, luego en la siguiente imagen lo vemos ahora, en el cerebro está el hipotálamo, que está conectado con la hipófisis, y la adenohipófisis segrega las hormonas que regulan los diferentes órganos endocrinos y, por lo tanto, la secreción endocrina. Entonces, el trabajo con el mindfulness tiene un efecto a nivel de todos los órganos, tanto por equilibrar el sistema nervioso autónomo como por ejercer equilibrar el eje hipotálamo-hipofisario y llegar así. Mejora el sistema inmune, se pueden hacer análisis antes y después y se ve cómo cambian los valores analíticos y cómo mejoran las defensas. Y claro, con todo esto pues previene enfermedades. Hay un estudio donde en un centro de salud de atención primaria se les enseñó mindfulness a los usuarios y disminuyeron notablemente el número de visitas al médico. En Estados Unidos las mutuas promueven el que la gente aprenda mindfulness porque a la larga seguramente les sale económico. Bueno, en esta imagen quiero mostraros así un poquito, sin entrar en mucho detalle, con los avances tecnológicos ahora podemos ver a tiempo real qué sucede en el cerebro cuando estamos realizando una actividad, cuando estamos pensando algo, viendo una película o sintiendo diferentes emociones. Solo en 8 semanas de entrenamiento en mindfulness ya se observan cambios a nivel de neuroimagen funcional, cambios a nivel de 8 o más áreas cerebrales, pero las más importantes que voy a nombrar es corteza cingulada anterior relacionada con la atención, ínsula relacionada con la conciencia somatosensorial, corteza prefrontal muy importante en la regulación emocional. Y a largo plazo en meditadores que llevan años meditando se observa un aumento de la materia gris y un enlentecimiento demostrado cerebral. Se ha visto que el cerebro de una persona que lleva muchos años meditando, de 60 años, es bastante parecido al de uno de 40 que no ha meditado. Estas son las habilidades que se entrenan, la atención focalizada, que tiene unos beneficios cognitivos evidentes y también nos enseña a focalizar aquí y ahora y, por lo tanto, no entrar en espirales rumiativas, por ejemplo, del pasado, que nos puede llevar a estados depresivos o en espirales rumiativas de preocupaciones excesivas que nos pueden llevar a la ansiedad. La atención de campo abierto es una atención a todo, no focalizada, sino a todo lo que acontece dentro y fuera de nosotros, con que nos ayuda a tomar cierta distancia y a estar menos reactivos automáticamente a nuestras experiencias. Y con esta imagen os quiero explicar lo de la autocompasión, que me parece muy importante, porque compasión muchas veces oímos y pensamos en lástima, pero en este contexto no estamos hablando de lástima, que es un término que parece que es como de arriba abajo, ¿no? Uno siente lástima por otro, sino es más como algo así como aceptación de la vulnerabilidad del otro y de uno mismo en primer lugar. Entonces, cuando vemos estos perritos tan monos nos despiertan bastante ternura, pero en realidad son perritos que también se cagan y mean donde no deben, rompen la ropa, o sea, no hacen todo perfecto, pero no sentimos, no les fustigamos, sino que nos podemos sentir compasión hacia ellos, entender que son cachorros, que tienen mucho que aprender y aceptar su vulnerabilidad. Pues eso se desarrolla con el mindfulness, en primer lugar hacia uno mismo, y luego eso se traduce en la misma capacidad de empatizar con los demás. En definitiva, lo que hacemos es, como en la vida van a seguir habiendo elementos estresantes, situaciones difíciles, pues el mindfulness nos da más recursos para poder enfrentarnos y no desequilibrarnos frente a estos estresantes. Y ya para terminar, yo voy a terminar con 3 propuestas.
En primer lugar, yo propongo dejar de sobrediagnosticar, de enfocarnos tanto en buscar los criterios y poner diagnósticos o no diagnósticos de trastornos mentales, y enfoquémonos más en la promoción de lo que he hablado antes, que es la salud mental. Y dejemos de sobremedicar, porque yo he comprobado que desde un abordaje como el que he hablado, trabajando sobre la nutrición, los hábitos, combinando abordajes convencionales con no convencionales, podemos medicar mucho, mucho menos y además trabajar a un nivel mucho más profundo y duradero. Y en tercer lugar, lo más importante que quiero que quede hoy es que propongo que promocionemos la salud mental desde la base, desde la prevención, desde el embarazo, la crianza, desde la escuela. Llevemos el mindfulness a las escuelas, que los niños desde pequeños aprendan a estar aquí y ahora para prevenir en salud mental, y enseñémosles a empatizar, a sentir autocompasión y a empatizar con los demás. En un estudio que se ha hecho en Finlandia, Kiva se llama, que lo podéis ver en internet, han enseñado mindfulness y inteligencia emocional en muchísimas escuelas y han bajado drásticamente el nivel de, los casos de bullying, y ha mejorado muchísimo todo. Si hacemos esto, si llevamos a todas las escuelas, que ya miles de escuelas en otros países están enseñando mindfulness y educación e inteligencia emocional, podremos cambiar la sociedad. Si cambiamos la sociedad, podremos cambiar el mundo y transformar el planeta, que gime por un cambio. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.